Buenos días, hermanitos. ¿Verdad? ¿Todavía no? ¿Sí? Bienvenidos a la escuela dominical. Como ustedes saben, estamos en esta serie de enseñanzas que versan acerca del matrimonio. ¿Me ayudas, Marianita, en la segunda diapositiva? Y hemos visto hasta este punto de este curso dos secciones. La primera sección la dio nuestro pastor Carlos acerca del matrimonio en el diseño del Génesis. Y vimos, me parece que 6 lecciones acerca de este diseño desde el Génesis. Y ahora, en la sección número 2, veíamos temas que tienen que ver con personas que van camino hacia el matrimonio. Y vimos muchas cosas acerca de todo esto. Así que, siguiente diapositiva, Marianita. Las lecciones que vimos fue un acercamiento bíblico a la soltería. También vimos el noviazgo desde una comprensión bíblica. Veíamos la preparación que tiene que tener el hombre y la mujer antes del matrimonio. Hablamos acerca de lo que significa el cortejo. Conversamos de los agentes externos de apoyo o influencia en esta etapa. Y al final vimos las expectativas que tendríamos que tener acerca de lo que debemos esperar del matrimonio. ¿Ok? Basado en todas estas enseñanzas, les compartimos un link para poder darnos algunas preguntas y abordarlas el día de hoy. Entonces, hoy vamos a abordar este tipo de preguntas que nos mandaron. Ese es el tiempo de preguntas y respuestas. Pero antes de pasar a esas preguntas, hermanitos, ¿alguien me puede decir qué significa el noviazgo desde una comprensión bíblica? ¿Qué incluye? ¿Qué hemos aprendido de este tema del noviazgo o de las personas que van camino hacia el matrimonio? ¿Qué es lo que recuerdan que hemos aprendido, que puedan compartirnos, hermanos? ¿Alguien? ¿Hermanita? Bueno, aprendimos cuando se dieron estos pasajes donde es la unión de Cristo con la iglesia. Ajá. Y de ahí se tomó para no es como es ¿cómo lo comentó, hermano? Sí. Usted sacó esos pasajes para llevar al noviazgo bíblico. Ajá. Ajá. De que, bueno, es el compromiso. Ajá. Ajá. Para el matrimonio. Muy bien, exactamente. La realidad de una pareja. Exactamente, hermanita. El noviazgo, como decíamos, no es como en el mundo lo presenta un momento para satisfacer ciertas necesidades, sino con una intención, tiene un propósito del matrimonio, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que recuerdan, que vimos? Ajá. ¿No? ¿Todo bien? Fer. Tiempo de conocer a la persona. Había comentado alguna vez que el noviazgo no siempre termina como en un matrimonio, pero yo considero que es una medida, ¿no? Es la intención. Exacto. Pero sí es tiempo como de conocer gustos, demás, y bueno, crecer en la palabra. Exactamente. Exacto. Decíamos, o al menos yo comentaba, que el noviazgo tiene sí o sí la intención del matrimonio. Como dice Fer, tiene la intención, debería de llegar al matrimonio. Antes de empezar una relación de noviazgo deberíamos ser muy conscientes y responsables de que vas hacia ese punto. Pero si en alguna situación, que vamos a ver quizás algunas cositas más adelante, no se puede concretar el matrimonio, el noviazgo sí se puede romper, ¿no? Porque no es un matrimonio en sí, ¿no? Pero tendríamos que ver algunas causas del por qué terminaba un noviazgo. Gracias, Fer. Bueno, hermanitos, vamos a avanzar a las preguntas que nos hicieron llegar. Y Carlitos y yo vamos a tratar de darles alguna respuesta. Y si alguien quiere abonar a esa misma pregunta, lo podría hacer, ¿va? Vamos a empezar con la pregunta número 1, Marianita. Dice así. Pregunta número 1. ¿Cómo puedo estar seguro o segura de que el plan de Dios para mi vida es quedarme soltero o soltera? ¿Cómo sé que es el plan de Dios que yo me quede soltera o soltero? Voy a dar algunas respuestas, después Carlitos va a abundar un poquito más. Y cuando yo estaba meditando en esta pregunta, como les decía, normalmente esta pregunta la empezamos a hacer en un sentido de conocer cuál es el propósito de decreto soberano de Dios, porque sí o no Dios sabe con quién nos vamos a casar. ¿Verdad que sí? ¿Dios lo conoce? Sí, ese
muchas veces queremos saber esa voluntad que no conocemos, pero que Dios sí la sabe. A lo que ya hemos dicho que eso es un secreto que le compete a Dios. Nosotros no vamos a conocer su voluntad secreta. Nosotros sabemos cuál es su voluntad revelada. Así que cuando hacemos ese tipo de pregunta debemos de preguntarnos, ¿estoy dentro del plan de Dios, de la voluntad revelada de Dios, y que ésta me está llevando hacia una dirección de la soltería? Es como que un poquito la pregunta. Y yo consideré 3 aspectos. 1, si hay un deseo en ti genuino a causa del reino, por quedarte solo, ese es un aspecto que deberías de considerar para saber si es el plan de Dios para quedarte soltero, el deseo. Hay un deseo en ti. Y esto no es ajeno en la Biblia porque recordemos uno de los aspectos de los que aspiran al obispado. ¿Qué es lo que dice en 1 Timoteo cuando dice buena obra desea? Hay un aspecto subjetivo. Para este punto también hay un aspecto subjetivo donde la persona desea genuinamente quedarse soltero, no porque sí, sino por causa del reino de Dios. Hay un deseo. Lo segundo, que yo aquí apunté, es que al final del día esto termina siendo una decisión. Alguna vez escuché de algún pastor que decía, es que tú tienes que tener el don de continencia, el don de soltería, como si fuera algo místico que de repente Dios se apodera de ti y dice, ya tengo este don, ¿no? No, esta parte de ese don termina siendo una decisión que tú haces de quedarte soltero por causa del reino de Dios. Es una decisión, ya sea a toda la vida o ya sea por un corto periodo o por un periodo un poquito largo en el que tú de manera intencional tú deseas quedarte soltero para poder servir a Dios de una forma más contundente o más, ¿cómo se puede decir? Abundante. Entonces hay un deseo, tú vas a tomar la decisión, y también yo consideré que hay aspectos de circunstancias que te llevan hacia esa dirección de quedarte soltero. La providencia de Dios, quizás por un tiempo no hay ningún candidato o candidata en el que tú veas que tú podrías empezar una relación piadosa hacia el matrimonio, y por lo tanto tú deberías estar contento con la situación en la que te encuentras, y ese es el plan de Dios para tu vida en ese momento, esa circunstancia. Acompáñame a algún pasaje en la Biblia. Acompáñame a Salmo 37:4, que creo que es conocido por muchos que estamos aquí. 37, capítulo 4. ¿Cómo puedo estar seguro de que el plan de Dios para mi vida es quedarme soltero? Bueno, ya hablamos acerca del deseo, hablamos acerca de una decisión, hablamos de las circunstancias, y este salmo nos dice un principio general, hermanos. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quizá una petición del corazón nuestro sea saber si vamos a casarnos o si vamos a estar solteros. Pero el texto lo que dice primeramente es, deleítate en el Señor, y en la medida que tú te deleites, conocerás cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y en ese deleite, entonces tú vas a poder llegar a cierta conclusión de decir, Señor, yo quiero dedicar mi vida para ti, y yo estoy satisfecho contigo, y yo quiero emprender un ministerio contigo, quiero dedicarme de lleno a la palabra, a muchos aspectos, y por lo tanto deseo por este tiempo o por toda la vida quedarme soltero. Al final, como decía, es una decisión, pero el punto es, deleítate en el Señor, y en la medida que tú avances, tú vas a caminar en la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es lo que yo contestaría respecto a este punto. No sé si quieres abundar algo más. Pues hay cosas que no podemos saber así con exactitud. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces la Biblia nos menciona el deseo de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en su decreto soberano, Dios solamente eligió a algunos para que se salven. ¿Me explico? Una cosa es lo que Dios desea y otra cosa es lo que Dios ha decretado. Entonces Dios desea que todos los hombres lleguen al matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo. Nuestro cuerpo está diseñado para el matrimonio, para reproducirnos, pero en el decreto de Dios algunas personas no se van a casar. ¿Cómo sé si Dios tiene un plan para mí, para que yo esté
soltero, soltera. No lo podemos saber a ciencia cierta porque en la historia del cristianismo han existido hombres que no tenían necesidad emocional o sexual de una mujer y que ya en una edad avanzada se enamoraron y sintieron una gran pasión por estar con alguien y se casaron. Lo mismo pasó con una hermana que es predicadora, es famosa, ¿cómo se llama? Nancy. Igual, ¿no? Se casó ya grande y no tenía esa necesidad por muchos años. Pero ¿cómo sé si en este momento, más bien, yo puedo estar soltero? Bueno, si no tengo una necesidad emocional o sexual con respecto a una mujer o a un varón en este caso, pues entonces puedo estar soltero, porque la Biblia dice que el que no tiene control que se case, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ese sería un aspecto a destacar. Si yo tengo control, tengo dominio, no lo veo como una necesidad apremiante, entonces creo que puedo mantenerme soltero. Ese sería un aspecto, ¿no? En mi contexto, por ejemplo, yo no podría mantenerme sin esposa y por eso me casé. Pero Dios no nos ha permitido tener hijos. Cambio, la pregunta, ¿es el plan de Dios para mi vida tener hijos? Pues no lo sé. Pues al menos en este momento yo no tengo un vivo deseo por eso. Y tampoco Dios lo ha permitido, y creo que por mi contexto personal, probablemente mi vida sea de mayor bendición sin hijos. Me explico, porque yo me movilizo más que tal vez que el hermano Isra. Tengo otro enfoque en mi labor ministerial. Y si ese es el plan de Dios, lo acepto. Pero quién sabe si me lleguen los hijos como Abraham. Espero que no. Entonces, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Si fuera algo revelado, específicamente que dijera todas las mujeres se deben casar y todos los hombres se deben casar, pues mi respuesta sería sí, te debes casar. Pero puesto que la palabra dice que algunos han decidido ser eunucos por causa del reino, recae en lo que dice el pastor Isra. Esto es una decisión personal, pero debe estar basada en ciertas bases, ¿no? En este caso hay algunos que deben casarse porque deben casarse, ¿no? Y otros han decidido no tienen necesidad, tienen control. Entonces es una decisión. Así es. Yo no me acuerdo qué pastor tendrá ese testimonio, como decía Carlitos, que por un tiempo él decidió mantenerse soltero por mucho tiempo para dedicarse de lleno al ministerio. Esa es la parte de esto. Y después de un tiempo, como decía el pastor, realmente así pasó. Él se vio enamorado por las circunstancias. Dios atrajo una pareja a su vida y él se casó. Entonces debemos ser muy sabios, debemos saber por qué quieres estar soltero, no evaluarte también a ti mismo, porque quizás algunos quieren ser solteros porque les estorba una mujer, por así decir, ¿no? Diciendo una palabra dura o fea, o porque quieren realizar sus estudios, ¿no? Esa creo que no sería una razón bíblica, por así decir, sino es por causa del reino. O sea, yo quiero entregarme de lleno al Señor, ¿no? Como dice la palabra. Bueno, ¿alguien quisiera decir algo más, abonar a este punto, hermanos, o comentar, o decir alguna cosa más de este punto que estamos viendo? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Así que, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Marianita. Nos escribieron lo siguiente, dice: dentro del punto cuidar el corazón de la mujer, entiendo que es para evitar un dolor al momento de la decepción, es decir, un corazón roto. La pregunta es: ¿hay alguna otra razón o razones por las cuales se debe cuidar el corazón? Cuando yo estaba mostrando este punto de esta lección de cómo debe de prepararse la mujer antes de entrar a una relación de noviazgo o en el noviazgo, enfatizábamos el hecho de que debería de cuidar su corazón. Y decía de ese punto de que si no cuidas tu corazón a veces va a terminar roto o en decepción, y principalmente con las mujeres, porque creo yo, desde mi experiencia poca, es que las mujeres son más sentimentales y entonces son más aprensivas en ciertas cosas del corazón, y sí o sí van a ser lastimadas, muchas de ellas, ¿no? Otras son un poco diferentes, ¿no? Por eso mencionábamos el punto de que no queremos que tu corazón sea roto, no queremos que tu corazón sea lastimado, por lo tanto cuida tu corazón.
¿Por qué razones más deberías de cuidar tu corazón? Bueno, porque la Biblia menciona que el corazón es engañoso. Cuando yo, en este caso, estoy hablando del corazón, hablo de las emociones. De no te guíes por tus emociones, no digas, es que me gusta mucho, o es que me dijo estas palabras, o es que etcétera. No, controla tus emociones, llévalas al Señor y ve por un momento, de manera, aterriza tus pies sobre el piso y di, ¿es la voluntad de Dios que yo empiece una relación con este hombre, con esta mujer? En este caso las mujeres. Él está dentro de la voluntad de Dios revelada, como ya hemos dicho. Y si no es así, aunque yo sienta mariposas, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque es engañoso. Por eso debes de cuidar tu corazón, porque es engañoso. Y te va a llevar a ciertos terrenos que pueden ser peligrosos espiritualmente para tu vida. Entonces, por esa razón, y muchas razones más, hermanas, cuida tu corazón, tanto hombres como mujeres. El corazón no es el que manda. ¿Quién es el que manda en nuestras vidas, hermanos? La palabra de Dios. Por encima de mi corazón, de mis pensamientos, yo debo dirigir mi conducta, mis emociones, mis afectos a lo que la palabra de Dios dice. Por eso enfatizo mucho el hecho de guardar nuestros corazones, no darlo. ¿Por qué razón más debo de cuidar mi corazón? Porque ese no es el noviazgo o la amistad, no es el lugar que Dios ha diseñado para que tú entregues tu corazón, porque todavía no es tu esposo o tu esposa. Lo debes de guardar para aquel lugar donde tú lo vas a entregar de forma sacrificial, plena en el contexto matrimonial, y por lo tanto, en ese lugar tú vas a entregar tu corazón sabiamente, obviamente piadosamente, en el contexto del matrimonio. ¿Ok? Por eso es que comento esa parte del corazón, y por esas razones yo diría que también debes de cuidar tu corazón. No sé si quieras comentar algo más. Pues básicamente lo mismo. No solo es cuidar el corazón de la mujer, también el de los varones, ¿no? Pero por eso yo personalmente creo que si se va a entrar en una relación de noviazgo es porque yo personalmente tengo la convicción de, ok, quieren ser novios, ¿cuándo se van a casar? ¿No? Al menos yo he aconsejado, al menos en este periodo no tan lejano, de 2-3 años, en el ciclo de pandemia, a 2 pastores jóvenes que entraron a una relación de noviazgo. Les aconsejé, mi consejo realmente no tuvo mucho peso. Ninguno de los dos se casó, terminaron en situaciones muy complejas, la iglesia se dañó, y las chicas terminaron lastimadas. ¿Por qué? Porque es un noviazgo sin bases sólidas. Es decir, cuando yo me involucro en una relación de noviazgo y la chica y yo no tenemos certeza de cuándo nos vamos a casar, se puede disolver en cualquier momento. Me explico, ese noviazgo pierde seriedad por completo. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos relaciones prenupciales, cuando se dieron de manera incorrecta, el corazón de Salomón, por ejemplo, se inclinó a la idolatría. O sea, debo cuidar mi corazón, no solamente porque lo lastime, ni porque yo soy muy valioso o valiosa, sino porque mi corazón se puede inclinar a la idolatría, mi corazón se puede inclinar a la mundanalidad, incluso puedo hacer de ese varón o de esa mujer un ídolo para mi vida. Puedo quitar del centro de mi corazón a Dios. Entonces hay varias razones, ¿no? Y por eso yo creo que sería una mentira decir vamos a tener un noviazgo, a ver si nos casamos, y no vamos a entregar nuestros sentimientos, porque somos humanos, ¿no? Y si la persona te gusta, ni modo que no le entregues emocionalmente algo, ¿no? Entonces creo que esas razones y las que menciona Isra serían las que deberíamos tomar en cuenta. Abundando a este punto, hermanos, tomando un poquito lo que decía Carlitos, creo que entonces una de las preguntas importantes que deberías de hacerte antes de empezar un noviazgo y que deberías de hacerle a esa persona es: ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Va? Esa sería una pregunta determinante antes de empezar una relación de noviazgo, antes de decir sí. Ajá, no sé si me explico a este punto. Porque si no tienen un rumbo claro de que van hacia el matrimonio, y si no pueden responder esta pregunta de cuándo se van a casar, entonces no están considerando el matrimonio en el proceso del noviazgo. Cuando yo tenía 4 meses de novio con mi esposa,
su mamá, que aquí está mi hermanita, y gracias a Dios por su vida, me sentó en la mesa y me dijo, ¿para cuándo? ¿No? ¿Cuándo se van a casar? Y eso me gustó mucho en la forma en cómo me lo dijo, ¿no? Pero es algo muy bueno, hermanos, que estemos conscientes de que nos vamos a casar a corto plazo, o sea, que es algo corto plazo. Si un hombre dice, es que no sé, es que vamos a conocernos y vamos a ver, no, o sea, ten una meta bien clara hacia dónde vas a apuntar tu noviazgo con intención de casarte, ¿va? Y ten esa meta, porque si no, entonces, pues no entres en esa relación, no hay una intención clara, ¿ok? Bueno, ¿algo más que quieran abundar, hermanos? ¿Todo vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No tengan miedo, no tengan miedo, somos familia. Va, siguiente pregunta, Marianita, échamela. Dice ahí la pregunta, hermanas. Si la persona es divorciada por infidelidad, ¿me puedo casar con ella? O si nunca se casó, pero tuvo hijos con otra persona y vivieron juntos en concubinato, ¿puedo casarme con esa persona? ¿Qué dicen ustedes, hermanitos? ¿Sí o no? La palabra dice que no. ¿Alguien más quiere decir algo? Si les hacen esa pregunta, hermanos, ¿qué responderían ustedes? Dicen que no. ¿Y por qué no? Axel. Creo que habíamos comentado también que tenemos que tener el historial de la persona, ¿no? Como en algún momento lo comentábamos sobre ya nació de nuevo y bueno, pasaron muchas circunstancias, pero ya tienes conocimiento de la palabra, te quedas, deberías de quedar con eso. Entiendo lo que fuera de Cristo difícilmente podría aplicar lo que la misma palabra menciona. ¿Es correcto? Ahorita vamos a ver un pasaje, porque recordemos el alto estima que tiene Dios acerca del matrimonio, ¿verdad? La Biblia nos menciona por todos lados el alta estima que tiene Dios el matrimonio, de tal forma que esta es la única relación de la que se dice que ya no son más dos, sino uno, una sola carne. Y de hecho es la única que se usa como ilustración para hablar acerca de este amor tan profundo e intenso entre Dios con su iglesia. El alta estima que Dios tiene para el matrimonio está por todas partes de la Escritura. Y quiero que vayamos a un texto en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 7, 1 al 3. Acompáñenme al texto en la Biblia, en sus Biblias. Romanos 7, 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanitos? ¿Ya llegaron ahí? Le voy a leer para ustedes. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Así que si la vida del marido se uniere a otro varón, ¿cómo será llamada ella? Adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Acompáñenme a otro pasaje, hermanos. 1 Corintios 7, 39. Primera de Corintios 7, 39. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Bueno, les leo nuevamente. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Conforme a estos dos pasajes, hermanos, las nuevas nupcias, ¿cuándo son permitidas? O sea, el nuevo matrimonio, ¿cuándo es permitido? O las nuevas nupcias, ¿cuándo es permitido? Cuando fallece el esposo, cuando fallece la esposa. Por todas partes en la Biblia Jesús siempre menciona que esta es una unión de la cual no debería de separarse por ninguna situación. Pero que si se llegase a separar, de todas formas, desde la visión de Dios, ellos están unidos hasta que uno de los dos muera.
Y lo encontramos, hermanos, por toda la Escritura, donde se enfatiza muchísimo el hecho de la importancia del valor del matrimonio en las Escrituras. En las Escrituras nos dicen las razones por las cuales una persona pudiera no divorciarse necesariamente, sino separarse, pero en ningún momento nos dice razones por las cuales, sin que se mueran los dos o alguno de los dos, poderse nuevamente casar. Solamente nos dice que la única razón para que se puedan volver a casar es cuando el esposo o la esposa fallece, y en ese punto se pueden volver a casar. Y la pregunta es esta, dice, si la persona es divorciada por infidelidad, yo les pregunto, si está divorciada desde el punto de vista de Dios, ¿siguen casados? Sí. ¿Me puedo casar con ella? Pues la respuesta es no. Siguiente pregunta. O si nunca se casó, pero tuvo hijos con otra persona, vivieron juntos. Aquí posiblemente está pensando que nunca se casó firmando un contrato de matrimonio. Pero de todas formas ellos vivieron en un contexto de matrimonio. Porque ¿qué es lo que hace un matrimonio? Cuando dejan a padre y a madre, se unen a su mujer y tienen esta relación de intimidad mutuamente, ¿no? Pero aquí dice que no se casaron, pero realmente ellos eran un matrimonio. Por lo tanto, ¿puedo casarme con esa persona? Pues la respuesta es no. Y eso, hermanos, quizás para algunos suene como muy duro, ¿no? Como muy así, pero es que, ¿cómo es posible? Bueno, es que eso es lo que yo creo que encontramos por toda la Escritura acerca del matrimonio. Ajá. Y bueno, entonces de manera muy sucinta la respuesta, conforme a los pasajes que leímos, es que no se podría casar, sino que deberían de quedarse en soltería por el Señor. ¿Ok? No sé si quieras abundar algo más. Creo que la primera parte de la pregunta, cuando dice si la persona es divorciada por infidelidad, ¿me puedo casar con ella? Creo que es una pregunta que surge de un pasaje, que es precisamente el Evangelio de Mateo. Deben recordar, hermanos, que los evangelios sinópticos están adecuados de acuerdo a cada contexto y a cada audiencia. Mateo va dirigido a un grupo de cristianos que ya simpatiza con la fe, un grupo de judíos que simpatiza con la fe cristiana. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, vamos a encontrar a una parejita que está comprometida al matrimonio, pero José en este caso y María reciben la noticia de que María ha recibido un regalo de Dios, ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando José recibe la noticia, ¿sí se acuerdan? El texto dice que José la quiso repudiar, o sea, la quiso abandonar y repudiar de manera secreta, porque lo que existía en la mente de José era que María había cometido ¿qué? Fornicación. Esa palabra es clave porque la fornicación en el lenguaje de Mateo tiene que ver con un acto sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué se le llama fornicación? Porque María y José, aunque estaban comprometidos, como lo ha dicho Isra, aún no eran esposos, pero estaban desposados. Lo curioso es que Mateo dice, José, como era justo, la quiso repudiar en secreto. ¿Cómo puede ser un varón justo y a la vez la quiere repudiar o abandonar en secreto? Bueno, se considera justo porque lo que él tenía en mente era que ella había cometido fornicación y él no la lleva a la justicia de la ley, que sería la muerte. Él quiere llevar la carga sobre él y que la gente murmure y diga, la embarazó y la abandonó. ¿Me explico? Al final de cuentas quien va a llevar la burla es él, no María propiamente. Entonces cuando Mateo en el capítulo 5 y en el capítulo 19 dicen, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, noten, no dice a no ser por causa de adulterio, lo que está buscando Mateo en su contexto es justificar la acción ¿de quién? De José. ¿Me explico? En otras palabras, si yo me comprometo con Greta, estamos comprometidos y Greta comete fornicación, ¿la puedo repudiar o no? Esa sería la única causa, y es fornicación. Y note Mateo 5, verso 31. Quiero que vea el uso de las palabras. También fue dicho,
cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto lo enseñaban los fariseos y los ancianos de Israel a partir de un pasaje de Deuteronomio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Por qué no dice adulterio? Porque en el contexto evoca la situación de José y María. ¿Explico? Ahora noten lo que dice después. Bueno, si alguien la repudia y no es por esta situación que acabamos de presentar, hace que ella, ¿qué? Noten, ya no dice hace que ella fornique, dice hace que ella adultere. Si es cualquier otra situación en la cual yo abandono a mi mujer o la repudio y ella se casa con otro, yo lo que estoy propiciando es adulterio para ella y para el que se va con ella. Y el que se casa con la repudiada, dice el texto, comete adulterio. Digo esto porque en el Evangelio de Mateo se está adecuando al contexto de María y José y también despejando algunas dudas que tenían los cristianos judíos. Pero cuando vamos a Marcos, por ejemplo, Marcos 10, que es una audiencia gentil, ¿sí recuerdan que Marcos está dirigido a los romanos? Vean cómo se hace una adecuación cultural. Es decir, en Israel, los que repudiaban, ¿quiénes eran? Los hombres. Las mujeres no tenían ese derecho. Pero entre los romanos, tanto la mujer y el hombre tenían el derecho de repudiar. ¿Me explico? Entonces, el Evangelio de Marcos hace una adecuación entendiendo la naturaleza de su audiencia. Y en el versículo 10 dice así, 10:10. En casa los discípulos le volvieron a preguntar de lo mismo y les dijo, noten, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, ahí está la adecuación, ¿lo notan? Y se casa con otro, comete adulterio. Marcos ya no menciona ninguna causal, porque para él no es importante mencionarla, porque para él el matrimonio no se debe disolver, y si se llega a disolver y se casan, se comete adulterio. Ahora, si vamos a Lucas, por ejemplo, Lucas todavía deja más en claro la situación que pudiera ser más opaca en Mateo, y Lucas 16, versículo 18 dice, aquí quiero que analicemos el caso, porque es un caso muy particular. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Si lo que Mateo dice es como lo entendemos algunos, o lo entienden algunos, que si es por causa de adulterio me puedo casar otra vez, quiero que analicemos este caso. Este varón repudió a su mujer, ¿cierto? Y se casó con otra, ¿cierto? ¿Qué cometió? Si entendemos, como entienden Mateo algunas personas, que por el adulterio me podría volver a casar, entonces la mujer que fue repudiada ya está libre para casarse, ¿o no? Desde la teoría de que el adulterio me da libertad para casarme, pues diríamos que sí. Pero el texto dice que aunque esa mujer fue repudiada y su esposo cometió adulterio con otra, dice el texto después, que el que se casa con la repudiada, entre comillas, que estaría libre, comete también adulterio. ¿Me explico, hermanos? O sea, no es como que Dios dice, fue por fornicación, entonces sí te puedes casar. No es como que Dios sea tan burocrático, ¿no? Como nosotros. Para Dios, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es decir, la única razón por la cual yo me puedo volver a casar es si mi esposa fallece. Que hay hermanos que llegan en una situación muy distorsionada a la iglesia y conocen al Señor así, es otra cosa. Porque Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca. Que me duele decirle esto a las mamás solteras que fueron abandonadas, me duele decírselo. Que me duele decírselo a un varón, a quien lo dejó su esposa, me duele decírselo. Pero nuestra obligación como pastores es decir lo que dice la palabra, ¿no? Y no se pueden volver a casar. Tienen que rogar a Dios por dominio propio. Es lo que podríamos decir. Así es, y hablando un poquito, hermanos, de contextos en donde quizás nosotros sabemos de personas que se volvieron a casar y obviamente no estamos diciendo con esto, no, pues entonces tienes que dejarla y otra vez volverte a juntar con tu esposa, no, como decía Carlitos, no, pues ya ahora entendiste todo esto, sabes estas situaciones, hay un Dios de gracia, un Dios de perdón, pero no significa que hagamos de esta excepción la regla
de lo que debemos de hacer, aquellos que sí sabemos. Porque normalmente hacemos eso, ¿no? Es que yo conozco de situaciones de personas que se casaron así y mira, hasta sirven al Señor, etcétera, o algo así, ¿no? Pero esa es una excepción, no es la regla. La regla es lo que la Biblia nos manda. Dios es piadoso, Dios es compasivo, Dios es lleno de gracia, de compasión, y Dios nos ayuda y nos dirige y nos consuela y nos fortalece para la situación en la que estamos viviendo, afrontarla con su gracia. Pero no significa eso que abusemos de esas cosas, ¿no? Gloria, ¿quieres comentar algo? En esta cuestión, si ya llegó un matrimonio a la iglesia con otra pareja, ¿es viable? ¿Él podría servir como pastor? ¿Podría tener ese llamado? ¿O hasta qué punto él podría servir? ¿Te refieres a una persona que se casó lejos de lo que la Biblia dice de no casarse nuevamente y que sí podía ser pastor, ¿no? Creo que aquí dos matices, ¿no? Va a haber dos matices. Una cosa es lo que también Carlitos ha comentado, de que pues si esa persona proviene de un contexto no cristiano en el que se casa y después eso es convertido y estas cuestiones, hay un sentido como que se dice o que se menciona de que pues lo puede hacer porque antes no conocía, pero ahora conoce, ¿no? Y lo pudiera realizar. Y está la otra visión. Yo menciono estas dos cosas porque eso es lo que se va a mencionar nuevamente, ¿no? La otra visión de que de plano no, porque Dios cuidaría como a sus ministros en esta parte, ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos del apóstol Pablo. Pablo era un asesino, ¿verdad o no? Era un asesino, era una persona realmente que no merecía estar sirviéndole a Dios en alguna forma, o al menos que su testimonio sería algo que lo iba a manchar, a contaminar, porque todos dirían, es que él mató a mi papá, es que él mató a mi mamá, o es que él permitió estas cuestiones. Y por eso es que Pablo va a decir en 1 Timoteo, donde dice, pero la gracia de Dios se manifestó de mí, teniéndome por digno de ponerme en el ministerio. En el caso de Pablo, Dios lo llamó precisamente para esto, para mostrar su gracia y compasión, en ese caso en particular, ¿no? Y eso creo que pudiera suceder en varios casos de hermanos, pero nuevamente creo que la norma es de que una persona debería de mantenerse en pureza y deberíamos de buscar que nuestros pastores o las personas que están a cargo tengan cierta, ¿cómo se dice? Que no sean irreprensibles, ¿sí? Irreprensibles, ¿va? Que sean irreprensibles en todo sentido, ¿no? En muchas cosas. Entonces, yo comentaría de esto, pero eso es algo que se puede debatir, ¿no? No sé. Pues yo creo que para todo debemos tener una base bíblica, ¿no? Y dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el ejemplo de Pablo es el mejor, porque los requisitos para los obispos son variados, ¿no? Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dice ni homicida, pero sabemos que eso está dentro de. Entonces, tenemos a pastores que fueron en su tiempo gente mala, muy mala, pero que no conocía a Dios. Entonces, Saulo pudo llegar a ser un ministro pastoral, un apóstol de Dios. Y eso nos está indicando que si un hermano tiene un contexto sexual complicado, matrimonial complicado, se convirtió al Señor, y así como llegó al Señor con un nuevo matrimonio, se ha mantenido fiel, recto, como dice Corintios, cada uno en el estado en que fue llamado así permanezca, no, yo creo que no habría base bíblica para decirle no puedes ejercer un ministerio, ¿me explico? Porque al menos de mí, ¿cuánto no podrían decir de mí de mi vida pasada, no? O sea, le choqué la nariz a José, pobrecito, cuando éramos niños, fui malo con la gente de mi colonia. Entonces, eso no me descalifica porque yo no conocí al Señor, ¿me explico? No me descalifica si en este momento ya como cristiano yo no cumplo con esas cualidades. Es lo que yo creo. Ahora, la otra postura, no sé si tenga base como tal. Creo que no. Es un punto de vista nada más, ¿no? Exacto. Entonces están estas dos visiones. Y bueno, hermanos, eso fue lo que podíamos comentar, ¿va? ¿Algo más que quieran comentar, hermanos, para pasar a la otra pregunta?
¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, siguiente pregunta. Y ya casi estamos por terminar. ¿A qué edad sería correcto empezar una relación de noviazgo, hermanos? ¿A qué edad, hermanos? A los 60, muy bien. Denle un premio, por favor. Así, yo sí creo eso, 60 años. ¿A qué edad, hermanos, creen ustedes que puede empezar una relación de noviazgo? Una persona que ya tenga, por ejemplo, el varón, que tenga una función ya establecida, porque si van a empezar un matrimonio, pues no es puro amor, sino hay necesidades, ¿no? Económicas. Exactamente. Saber que sí puedes mantener. Mucha gente te dice, no puedo, pero me aviento. Sí, está bien, pero eso no es la edad. No. Exactamente, entonces mínimo, si mínimo en nuestro contexto sería mayor de edad, ¿va? Mínimo, como mínimo. Lo segundo es, como decía nuestra hermana, que esta persona ya esté en cierta forma madura en ciertos aspectos. Madurez emocional, madurez espiritual, madurez social, madurez laboral, todas estas cuestiones, que esta persona ya esté consciente de hacia dónde va a ir, ¿verdad? Ya en un año me voy a casar, ya en 5 meses me voy a casar y voy a proveerle a mi familia y la esposa de la misma forma, ¿no? Todas estas cuestiones, cuando estén conscientes de todas estas cosas, además del consentimiento de sus papás, esta sería la edad correcta en la que poder empezar un noviazgo. ¿Qué edad sería eso? Pues va a variar, ¿verdad? Porque algunos quizás a los 20 años quizás ya tengan todas estas cuestiones y esté consciente de todo esto, o más después, quizás algunos hasta los 40 años estén maduros, ¿no? O algo por el estilo, no lo sabemos, pero sin duda, como decía nuestra hermana, deberían de buscar tener estas cosas en semilla hacia donde va hacia el matrimonio. Así que, bueno, mínimo 18 años y de ahí en fuera lo que acabamos de decir. ¿Algo que quieras comentar? Creo que a los cristianos nos gustan las respuestas fáciles, ¿no? O como que las palomitas para llenar requisitos. Creo que no es pensar más, no es pensar tanto cuál es la edad, sino pensar en las cualidades que existen en ambos. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué demanda la Biblia de un marido? Que sea proveedor, que sea protector, que sea guía espiritual de la mujer, que honra a su padre y a su madre. Entonces, creo que si un varón tiene 18 años, vamos a poner un ejemplo, es capaz de sostenerse solo, sabe resolver situaciones del hogar, conoce la palabra y es capaz de instruir a otros con la palabra, y es un hombre fiel a Dios y que considera a sus padres en primer lugar para honrarlos, entonces creo que ese varón se puede casar. ¿Me explico? Si tiene 30 años y no sabe cambiar un grifo, ¿no? Un foco, no tiene trabajo, no busca trabajo, no honra a sus padres, es muy inestable en su vida espiritual, ya tiene 30 años, pero él no se puede casar. ¿Me explico? Él no se puede casar. Lo mismo con la mujer, ¿no? ¿Qué demanda la Biblia de una mujer? Pues que sean cuidadosas ¿de qué? De su casa. Si no sabe guisar, por ejemplo, ¿no? Hierve agua y se le quema. Su mejor platillo es el Choco Crispies. Entonces debería considerar esa mujer si se puede casar. Si no es obediente a la voz de su papá y su mamá, pues no se va a sujetar tampoco a su esposo. Si no es una mujer dócil en la congregación, servicial, que domine la palabra, que tenga hambre por la palabra, le va a costar mucho que un varón cristiano la instruya. ¿Me explico? Para poderse sujetar. O sea, si llega su papá del trabajo y no le sirve de comer porque dice, yo no soy su esposa, pues tampoco lo va a hacer con su esposo, va a decir, yo no soy su chacha. ¿Me explico? Y entonces van a haber muchos problemas, va a ser un matrimonio en riesgo, en peligro. Por eso los dos deben estar conscientes de las cualidades que deben poseer. Y por eso es importante lo que decía el pastor en las lecciones pasadas, considerar a los padres para preguntarles, ¿me ves listo, papá, mamá? ¿Me explico? ¿Y crees que me pueda casar ya? Y también pedirle consejo a los hermanos de la iglesia. Hermano, ¿tú cómo me ves? ¿Crees que yo me pueda casar? Pues ahí vamos a decirle con honestidad, ¿sabes qué, hermano? Yo veo que vienes a veces, ¿no? Yo creo que no puedes casarte. O tal vez, sí, hermano, creo que ya te estás pasando, cásate.
¿no? Entonces, no pensemos tanto en si en 18, 19, 20, sino más bien en esas cualidades, ¿no? Yo, por ejemplo, me casé a los 21. No estaba tan grande, pero gracias a Dios, digo, había cosas que sí de veras debí considerar más, pero ya trabajaba, ya me sostenía, ya servía al Señor. Otras cosas pude mejorarlas, por ejemplo, no sabía yo nada de fontanería, electricidad, mecánica, y eso me pasó factura literalmente, ¿no? Porque tuve que pagar eso. Entonces ya me pegué a algunos hermanos que me enseñaron un poquito, traté de resolver lo más básico, pero no es tan grave como si yo no hubiese dominado la palabra. Me explico, porque mi esposa tenía mucha hambre de la palabra. Gracias a Dios hasta ahorita la puedo alimentar con la palabra. No fue tan grave eso que les mencioné como si yo no hubiese querido trabajar o no tuviese esa iniciativa. Entonces, tratemos de considerar esos aspectos. Bien, muy bien. Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? A los 60 en primer lugar, ya después todo lo que dijimos. Bueno, siguiente pregunta, por favor, y esa sería la última. Y pues con esta cerraríamos. ¿Cuáles serían las razones para terminar una relación de noviazgo? Ya vimos algunas de ellas. Obviamente lo que vamos a decir siempre es: no inicies una relación de noviazgo, sino inicia una relación de amistad, conoce a las personas, ten todas esas cosas que vimos en todas las lecciones, y después, cuando estés todo esto seguro, avanza hacia el punto de un noviazgo con propósito de casarte. Pero ¿cuáles serían las relaciones para terminar un noviazgo? Pues si un noviazgo no está dirigido hacia el matrimonio, pues termina esa relación de noviazgo, o si no, habla con la pareja para que sea consciente de todo esto, sea pastoreado por otros para que puedan apuntarlos y dirigirlos. Si una relación de noviazgo, obviamente hay fornicación, alguna de las dos, tienen que terminar esa relación de noviazgo. Y Gloria, ¿quieres comentar algo? Una pregunta de esto. Ajá, ahorita vamos a responderla y ahorita, ¿o es sobre esto mismo? ¿No? ¿Otra pregunta? Va. Ahorita la preguntamos. Y con esas razones podríamos quizás terminar una relación de noviazgo. No tiene propósito el noviazgo. Estamos diciendo, obviamente, en primer lugar, no inicies una relación de noviazgo de forma prematura, sino considera todo lo que vimos en las lecciones. Pero si ya estás en esa relación de noviazgo y hay estas situaciones donde realmente este hombre o mujer no es uno conforme a Dios, y te estás dando cuenta tristemente, en ese momento, puedes terminar esa relación. O lo que decíamos, no hay un propósito del casarte, hay fornicación, termina esa relación. Todo lo que te conduzca a la impiedad, hay que cortarlo, ¿no? Yo podría decir. ¿Algo más que eso? Yo creo que, como dice Isra, no debería de ocurrir eso. Uh-huh. O sea, si yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere y es la voluntad de Dios que yo me case con esa persona, entendiendo que el noviazgo es una relación prenupcial, no tendría por qué ocurrir eso. Pero si encontramos algo similar en la Biblia, es lo que pasó con María y José. ¿Me explico? ¿Estaban ya comprometidos o no? Eso era su noviazgo. ¿Tenían fecha? Probablemente sí. Y una razón fue la fornicación. O sea, puede haber muchas razones, ¿no? Muchas razones para terminar un noviazgo. No debería de ocurrir si yo tomo las prevenciones adecuadas y dejo que Dios me dirija. ¿Me explico? Regularmente esto pasa cuando no hay una meta matrimonial, ¿no? Es que ya llevamos 3 años, ya no se quiere casar, o ya llevamos mucho tiempo y tuvimos relaciones, pero ahora me doy cuenta que pues su carácter o cosas así, ¿me explico? Eso no debería de pasar. Por eso tomemos en cuenta que podemos evitar todo eso. Exacto. Si en la amistad conocemos de manera más plena a la persona y cuando le decimos, ¿quieres ser mi novia? Pues ya hay una meta más fija, ¿no? Y cuando yo me comprometí con Gretita, quedamos en 12 meses. Y después como que mi suegro lo pensó mejor y me llamó y me dijo 8 meses mejor. Pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero realmente ya había una meta matrimonial. Y aún así, yo creo que si hubiésemos durado más tiempo, hubiésemos caído en algún pecado, o nos hubiésemos dañado más, ¿me explico? Entonces no debería de ocurrir eso. Pero hay muchas razones para... Si eso ocurre, existen muchas razones para disolver un noviazgo, ¿no? Porque no están casados, como dice. Exactamente. Vamos a la última pregunta con Gloria, un comentario más para terminar este momento, ¿va? ¿Debería la iglesia obligar a las personas de novios en una cuestión de que ella llegara a salir embarazada a casarse? Ya.
Hay Yo, que preguntarle al papá, ¿no? sí, esto es de casos específicos, ¿no? Y eso es como que de abordarse de forma pastoral. Pero yo, al menos yo estoy convencido de que no es necesario obligarlos a casar. Porque yo veo el matrimonio con un aspecto de que no nos casamos porque tenemos hijos. Ajá. Entonces yo soy de la idea de que no es necesario obligarlos. Si quizá les propones del matrimonio y todo eso y están de acuerdo, o sea, sí podrían, y sí pudiera haber casos donde se les orilla hacia ese punto, ¿no? Pero debemos tener mucho cuidado de que el matrimonio no es a causa de tener hijos, sino el matrimonio está apuntando a una relación más plena, ¿no? Y poderlos dirigir y poderlos pastorear. Si por alguna razón fue, por ejemplo, en caso de una violación, por ejemplo, pues no se puede obligar a ese tipo de situaciones. Si por alguna razón, por eso decimos que es muy importante el cuidado que tenemos que tener unos con otros antes de que lleguen ese tipo de situaciones donde hay relaciones sexuales antes del matrimonio. Debemos evitarlos, debemos acompañarlos, debemos estar siempre conscientes de no dejar que ellos mismos no estén solos, ni la iglesia poder acompañarlos a que no estén solos. O sea, debemos de evitar cualquier tipo de situaciones a que lleguen a ese punto en particular. Pero si llegan a ese punto, yo al menos hasta ahorita, hermanos, tengo la convicción de que no es obligatorio que se casen. Ajá. ¿Para allá normalmente quería comentar algo, hermano? ¿Querías decir algo? Sí, bueno, en el caso de que la iglesia, que los miembros, una pareja de miembros que haya cometido fornicación, pero que ya tengan planes de casarse, ya es, la solución es casarse. ¿Y qué papel juega la iglesia en ese sentido? Pues yo digo que si tienen la intención de casarse, ya, pues que se casen, ¿no? Que se casen. Obviamente que se casen entendiendo lo que es el matrimonio y que hacia dónde va el matrimonio. Y la iglesia tiene como el papel de poderlos guiar, sanar, restaurar, porque hicieron pecado, pecaron. No es como que son pecadores, bla, sino sanar, curarlos, llevarlos a la disciplina del Señor, y que si ellos están dispuestos a casarse, que se casen, ¿no? Si esa es la intención. Eso es lo que yo comentaría. ¿Algo más de lo que comentamos, todo eso? Sí, en el caso que comenta Gloria, sin tomar en cuenta un caso de violación, por ejemplo, si son dos cristianos, miembros de la iglesia o de dos iglesias distintas, yo creo que lo recto y justo es que se casen. Ya no pensando en sus motivaciones personales, sino en la gran responsabilidad que conlleva traer a un ser humano a este mundo. Y que la Biblia sí menciona lo que esto puede afectar espiritualmente a un niño que tiene a padres que están separados, ¿no? No los podemos obligar, eso sí, porque la iglesia no puede obligar a nadie a nada, pero sería nada más un consejo en favor de lo que Dios ve más conveniente, ¿no? Sí, es como ponerlos en una situación de qué es lo que es más sabio para ellos, en este caso, ¿no? Como por ejemplo el tema de los hijos, ¿qué va a pasar con este hijo, no? Y ahorita le contestamos a Florecita, sí, hermano. Ajá. Entonces, ¿cómo contestaría eso? Pero déjame que conteste un poquito, Carlitos, a Florecita, y ahorita haces una... Si es de lo mismo nos quedamos ahí tantito, no pasa nada. Mi duda es, por ejemplo, o sea, si se llegaran a casar, pero por la motivación ya no porque lo anhelan, sino porque se ven obligados por ese bebé, ¿no caería en que más adelante se viera un divorcio y se afectaría más a ese niño? Es que yo creo que ya no importan los anhelos en esa situación. Lo que importa es el amor, y no hay que confundirlos. Y hay que recordar que el amor es una decisión. O sea, mira, tú te metiste con esta chica, tú con este chico, van a tener un bebé y los dos son cristianos. Lo recto y justo es que se casen, es mi consejo. ¿No se aman? Bueno, casi nadie se ama cuando se casa realmente. Más bien, no están enamorados, ¿no? Algunos sí están enamorados. Pero ustedes tienen que construir el amor en base a la decisión del matrimonio. Es decir, no es el amor la base del matrimonio. La base del amor es el matrimonio. Primero nos casamos y en base al matrimonio construimos ¿qué? Todos los días el amor. Entonces, si son de Cristo, pueden amar. Tendrán que decidir amar, pedirle a Dios amor y pensar también en el desarrollo integral de esta criatura, ¿no? Porque sería de muy mal testimonio que ellos no tomen esa responsabilidad. Pero reitero, no los podemos obligar, ¿no? No los podemos obligar, es su decisión. Bien.
Bien, con respecto a la hermana Flor, si dos personitas están comprometidas y cometen fornicación y todavía no se casan, deberían de casarse. Si deciden no hacerlo, lo pueden hacer, pero no es el ideal, ¿me explico? Pero la solución para que estén bien delante de Dios no es casarse, no es que ya firmaron un papel. La solución es que se arrepientan honestamente delante de Dios. Isaías 1 dice: dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, y venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, se lo saben, ¿no? Es decir, la solución no es que ya me casé, hermanos, ya estamos bien. Hay muchas personas que están engañadas pensando que su matrimonio está bien porque ya firmaron un documento o porque el pastor Carlitos ya les dio la bendición. Pero la realidad es que lo único que nos deja bien delante de Dios es un corazón arrepentido. El corazón y el espíritu contrito no lo menosprecia el Señor. Y si se casan y no se arrepienten, siguen estando en fornicación. ¿Me explico? Porque no hay una respuesta auténtica a Dios. Y eso mismo exactamente aplicaría para este caso, ¿no? O sea, no solucionan el tema casándose, sino arrepintiéndose y llevando su tema al Señor, ¿no? Claro. Por último, hermanitos, nuestro hermano Fer, porque ya son las 12:05 y necesitamos desayunar. No es cierto. No es cierto. Pero debe de ser breve. Sí, hermano. Yo sí creo que sería lo mejor encaminarlos. Ya se unieron, si ya tuvieron relaciones antes de casarse, al menos yo como padre, saber que mi hija ha sido deshonrada antes del matrimonio, no obligarlos a casarse, pero vaya, en base a la pregunta anterior, si mi hija termina embarazada con un hijo, pueden divorciarse por no decidir amar a pesar de su mala decisión de unirse antes del matrimonio. Pero entonces eso llevaría a mi hija a cometer fornicaciones después por falta de autocontrol, falta de dirección tal vez también. Yo recuerdo, autocontrol pocas personas lo tienen, y después de esas situaciones creo que más. Y por yo cuidar el corazón de mi hija y darle su futuro, yo sí buscaría que se casaran como debe ser, y efectivamente, en un corazón arrepentido, llevarle las cosas a Dios. Y si lo hicieron mal, deben decidir amarse, porque no es cualquier cosa. Un divorcio no es fácil, pero tampoco sería fácil tratar de controlarse después de tantos años, y entonces mi hija ya no podría volver a casarse, en base a la pregunta anterior. Así es, así es. Yo creo que cada caso en particular se tiene que tratar y pastorear en esas circunstancias, ¿no? Creo que hacemos esa pregunta como que viendo una posibilidad de que pudiera pasar, pero obviamente lo que estamos comentando con todo esto es tratar de evitar lo menos posible ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si llegan a dar, entonces hay que tratarse con amor, con la palabra de Dios, guiarlos al arrepentimiento y guiarlos hacia las cosas que sean más sabios para que glorifiquen a Dios. Entonces, así es, hermanito. Bueno, hermanitos, no sé si quieres comentar algo más o... No, yo creo que quedó claro, ¿verdad, hermanos? Que hay que echarle ganas. Bien, hermanitos, pues hemos terminado con esta sección. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Y les comento que la próxima semana empezamos con una nueva sección que tiene que ver con el matrimonio, ¿va? Pero ahora ya en otro aspecto más, donde ya están casados, ¿va? Lo vamos a ver la próxima semana. Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo de edificación mutua, Dios, en donde todos estamos aprendiendo. Queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Queremos ser sabios, sensatos, Señor. Queremos ser diligentes en hacer lo que tu palabra nos indica, Dios. Te pido que nos ayudes, Dios, con cada una de nuestras circunstancias, y que los solteros, Señor, puedan tomar todas las cosas que vimos en esta sección número 2 y que puedan considerarlas para su vida, y puedas tú guiarlos, Señor, hacia una vida que te glorifique a ti en el matrimonio o en la soltería, Dios. En tus manos están, Señor, estamos, y te pedimos que nos sigas ayudando en el transcurso de este día. En el nombre de Jesús, amén, hermanito.